Dios les bendiga. Les pido por favor que no se distraigan. Estos son unos momentos muy importantes cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, pero también cuando estamos ministrando y cuando vamos a recibir la palabra. Mantente atento, atenta, no te salgas del espíritu, ¿vale? No te van a salir. Mantente siempre conectado con la presencia. Yo quiero pedirles a todos ustedes, por favor, que vayamos a la palabra, ¿vale? Como es costumbre ya desde los tiempos bíblicos. El Señor Jesucristo, la Biblia narra, esto no es algo que sea precisamente un invento nuestro. Todo lo que hacemos los cristianos debe ser siempre dirigido por la máxima autoridad que hay aquí en la tierra, que se llama, de parte de Dios, que se llama el Espíritu Santo, y asimismo, de la misma manera, por la palabra de Dios, todo lo que hable se haga en un lugar que se llame cristiano debe ser orientado y dirigido por el Espíritu Santo, quien a su vez va a estar en concordancia con la palabra que él mismo inspiró, es decir, con lo que llamamos la Biblia, con la palabra de Dios, hermanos. ¿Están preparados entonces? Quiero pedirles por favor, bueno, hay alguien que esté con el Señor. Bien, listo. Quiero pedirles por favor que vayamos al libro de Génesis, espero que estén preparados hoy. Acá. Vamos a irnos al capítulo 3, en donde de pronto en la Biblia ustedes van a encontrar un título allá. ¿Listos? Quiero pedir algo muy especial. Hace días de pronto no lo hacía, pero en esta ocasión quería pedirles algo muy especial a todos nosotros que estamos acá, a los grandes, así como hace un rato lo hacía también con los niños, hermanos. Y es una palabra que se llama respeto por el Espíritu Santo. Puede que tú en este momento creas o no creas en Dios, tú que nos estás escuchando al otro lado del micrófono de pronto, o tú que estás acá, puede que hayas venido por alguna u otra razón. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí estamos en este lugar porque tenemos una conciencia, un conocimiento o una idea, por lo menos una creencia en un Dios que está en el cielo. Pero yo para ustedes y todos aquellos, incluyendo también aquellos que en este lugar ya son conscientes de la presencia del Espíritu Santo en este lugar, tengo que decirles algo muy importante, recordar algo muy importante, y esto incluye también a los niños grandes y pequeños que estén acá. Y el respeto por el Espíritu de Dios. ¿Vale? ¿Me escucharon eso todos, cierto? Bueno, Él es un rey. Ahora tú dirás, bueno, Dios está en todas partes, y yo te voy a decir, y claro, la Biblia te va a decir, claro que sí, Dios está, o potencialmente su presencia puede llegar a alcanzar cualquier lugar sobre la tierra o el universo, pero la presencia de Dios, la Biblia nos va a revelar, y no hace parte de los textos bíblicos que tenemos que buscar en este momento, pero ustedes algunos ya seguramente lo recordarán. Tienen niveles de profundidad, tienen niveles de intensidad. El Espíritu de Dios tiene niveles. No en la misma intensidad en cuanto a profundidad en las aguas del Espíritu Santo, la que vas a encontrar cuando estás en algún lugar en la calle, simplemente aquella que vas a encontrar cuando dos o tres o más se reúnen, según dice la Biblia, en su nombre. Allá dice la palabra, como en este día estamos nosotros en este lugar, que allá Él envía bendición y vida eterna. ¿Me entiendes? Y no importa si eres pequeño o grande, si no entiendes lo que está pasando, el no entendimiento no es excusa para la no cooperación, para el no entendimiento de la conciencia de la presencia de Dios. No significa que ello sea desagradable a su presencia con sus ojos. Entre más nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo, el más demanda. Sobre todo respeto, ¿vale, hermanos? Quiero empezar hoy con esto, hablando de una persona muy importante que es protagonista no solamente en esta mañana y en este lugar, de esta reunión, sin que nosotros no tendríamos nada que hacer hoy acá. No vendríamos absolutamente a nada si Él no estuviera acá.
esa persona de quien esta mañana les estoy hablando, hermanos, compartiendo, es la persona que hace que esta congregación o este culto y cualquier otro sobre la tierra que sea esa doctrina sea diferente de cualquier religión sobre la tierra. En la presencia del Espíritu Santo es lo que hace que el cristianismo sea diferente y se salga de la definición de una religión. Es todo lo contrario a una religión, toda vez que una religión tú, si la intentas definir, es un intento del ser humano por intentar explicar algo que no comprende. Intenta el ser humano de alguna manera comunicarse con un ser intelectual a un nivel intelectual, cree que existe, pero pruebas no tiene ni comunicación. Las religiones de la tierra se acaban en el momento en el que el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, llega y viene aquí a la tierra a tener comunión con nosotros, a hablar con nosotros. ¿Me estás entendiendo? Esta mañana estaba aquí como complicadita mi voz, estaba como difícil la cosa, anoche había dormido mal y la verdad, yo no me había puesto a preguntarme cuál era la razón por la cual anoche estaba enfermo, no me lo había puesto a preguntarme. Era poco mi interés, simplemente dije, otra vez tengo tranquilo, otra vez amanecí sin voz. Pero he podido detectar y entender que cuando el reino de las tinieblas se apercibe de las cosas que Dios está planeando hacer en la tierra, entonces crean y generan oposición. El reino de las tinieblas está interesado en buscar la manera de cómo te distrae o cómo te genera tropiezo o te dificulta las cosas para que tú no te puedas reunir y congregar con tus demás hermanos, para estropearte el culto, para hacerte llegar lo más tarde posible y para distraerte durante la reunión, porque ellos entienden y comprenden que en potencia tú y yo somos un peligro para el reino de las tinieblas, somos en potencia un peligro para ellos. Ellos están preocupados por eso. Están preocupados porque entienden, tal vez, si se aperciben y se dan cuenta, viene algo de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, grande para ese lugar. No sé si ustedes me entienden y si lo sabían, Dios está interesado en bendecirnos también, a todos nosotros. Y el enemigo se va a idear cualquier mecanismo y método para mirar, a ver, cómo te arruina la bendición, cómo te distrae, cómo te pone algún tipo de tropiezo en cualquier sentido. ¿Escuchaste eso, hermanos? Entonces, recíbanmelo, esa es la petición del día de hoy, por favor. Les quiero pedir mucho respeto por la presencia de Dios. Quiero pedirle, yo sé que los niños están allá, los niños más grandes deberían estar acá. No sé por qué los grandes no están acá. Ya hoy me está saliendo un tono un poco más regañón, pero entiéndanme que cuando viene de parte del Señor, las cosas tienen que ser a veces bastante claras. Los niños grandes deben estar acá, allá atrás solo deben estar los pequeñitos. ¿Vale? Y para los niños grandes que de pronto estén acá, por favor, si van, les quiero pedir algo muy de corazón: no coman chicle acá, por favor, no. Ya, y ustedes dirán, ay, pero eso que tiene que ver, hermanos. Había un libro antiguamente, muy antiguo ya, que se llamaba La Humanidad de Cardenio. Una vez tuve el privilegio de leerme ese libro. El privilegio no, por accidente me lo encontré, me lo leí. Pues la verdad sí me encontré con unas cosas que bien deben estar total y absolutamente obsoletas en ese libro para nuestro contexto cultural de hoy. Pero el libro tenía, en el título decía Manual de Costumbres y Buenas Maneras, decía así. Y el libro de la Humanidad de Carrillo, que se llama Costumbres y Buenas Maneras, todo estaba enfocado en el respeto. Todo el objeto de las buenas costumbres y los buenos modales está el espíritu que origina en ese libro las reglas y normas de conducta para tener buenos modales. El espíritu que las inspiraba era el respeto hacia los demás. Por eso hoy les vengo a hablar en ese principio, en esa introducción del respeto por el Espíritu Santo, hermano. Sí, suena un poquito regañón, yo sé que no estaban todos aquí, ni mucho menos la mayoría distraídos, ni mucho menos. Es algo que debemos que siempre recordar y traerlo de vez en cuando a memoria, hermano. ¿Escucharon eso? Lo reciben con cariño. Ese libro hablaba de cosas, bueno, que cuando uno se fuera a una casa, no debía eructar en la cara de las personas anfitrionas, eso era mal visto, mala costumbre, ¿no? Pero detrás de todas esas normas y reglas y cosas, y la razón por la cual yo también le pido a los pequeñitos, los niños que no coman chicle acá, es porque el respeto facilitaba las relaciones entre las personas.
El respeto ayudaba a que los interlocutores, cuando se hacían negocios, por ejemplo, cuando llegaba una visita muy importante a una casa, entre ellos la visita se sintiera a gusto, se sintiera bien, se sintiera en su casa. Por ejemplo, cuando se hacía, por ejemplo, vuelvo y insisto, un negocio muy importante, a la persona la atendía de tal, era menester atender a las personas, al menos en ese libro, y creo que aquello no ha cambiado. De tal manera que cuando llegaran a la casa, la persona que llegara a la casa, con quien íbamos a hacer un negocio muy importante, se sintiera bien, se sintiera cómoda, no al contrario, se sintiera incómoda o cohibida, sino que se sintiera como cómoda. Y la incomodidad que podría generar de pronto la falta de entendimiento de lo que son las buenas costumbres, hacía que de pronto las personas cuando se sintieran mal, esa sensación de molestia influyera a la hora, por ejemplo, de hacer, vuelvo y digo, un negocio. Para eso existen los modales, para hacer sentir bien a los demás, ayudar a las demás personas que no se sientan mal. ¿Me explico, no? Y por eso, en el mismo sentido, la mayoría o la gran parte de aquellos que se llaman o se dicen ser cristianos o se dicen llamar Iglesia de Jesucristo han fallado en tener contacto con el Espíritu de Dios, en tener contacto con la presencia de Dios. ¿Se nos fue? Se nos fue la semana. ¿Sí? Se nos fue completo. No, se cayó. No salía. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, esto que lo que les quiero decir es porque también así mismo, igual que entre los seres humanos existen normas de conducta, de respeto, así mismo también el Espíritu Santo es entonces, viene siendo entonces una persona. Y tal persona que está en este lugar, y la falta de entendimiento de esto de este hecho que te estoy hablando en esta mañana, hermanos, es lo que hace que en muchos lugares su presencia, su espíritu, no se mueva más allá de un simple suprimir. No pasa nada. Pero para aquel que es conocedor de su forma de ser, para aquel que ya empieza a convivir con él, a tener relación con él, cuando lo invita y él entra a un lugar y comprende cómo es su forma de ser y trabaja para que él se sienta a gusto, se sienta cómodo, entonces él empieza a tener una relación más estrecha con aquel tipo de persona que comprende cómo es él, que comprende que él es una persona en lugar de una fuerza o una energía o algo así. Ah, bueno, se cayó, Angelita. Se cayó, bueno, vamos así. Iba a decir, bueno, mándenle un saludo allá a los que están viendo al otro lado, pero no. Quién sabe, toca tener a la próxima alguien allá listicos mirando a ver qué se hace. Bueno, entonces, hermanos, ahora sí les dije el libro de qué. Génesis, ¿cierto? Entonces vamos a entrar al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 un momentito. Y les pido por favor que me acompañen ahí. El título que dice acá es Desobediencia del hombre. Y la verdad, la parte que deseo extraer de este texto es muy cortita, muy puntual, pero por favor les pido también con el mismo respeto que el Dios Todopoderoso se merece, que leamos la palabra con cariño, ¿vale? Leamos la Biblia con cariño. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Me van siguiendo, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo tanto el bien como el mal. Bien.
Ahora, después de esta charla, dice el verso 6, y vio a, y vio a la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Y también vio que era ¿qué cosa? Agradable a los ojos. Y además vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y después de que vio, viene la palabra y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y el verso 7 te menciona que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Voy a parar un momentito ahí. En esta historia hay una palabra que no está explícita, sino está implícita. Y es con la cual quiero dar inicio ahora. Resulta que, según esta historia, para algunos es una simple fábula o algo así. Para algunas personas no pasa a ser más allá de una mera fábula. El libro de Génesis fue diseñado por parte de Dios para un fin más allá de explicar simplemente de dónde viene el ser humano, de dónde viene el pueblo de Israel. El libro de Génesis es un libro que narra de alguna manera, en hebreo se llama Bereshit, que narra de alguna manera el principio no solo natural, sino también espiritual de todas las cosas. Y más allá de esta mañana sentarnos en un debate de si la serpiente tenía patas o no, si las serpientes, si las culebras en la antigüedad hablaban o no, si Eva se puso a hablar con una culebra o era simbólico o no, el tema que está aquí de fondo, detrás de todo esto, espiritualmente hablando, era que el pecado del ser humano, que no es más allá que simplemente la desobediencia a una ley o instrucción de Dios. Eso es simplemente la palabra, no es nada más que eso. Cualquier instrucción o cualquier orden que Dios hubiera emitido, la desobediencia a tal orden constituye un pecado. Eso es todo. El libro de Romanos lo define de una manera tan bonita, dice todo lo que no proviene de fe, eso es pecado. Es decir, todo lo que Dios te haya dicho o te haya mostrado y tú hagas en contra de aquello que te haya dicho o te haya mostrado, eso es pecado. Desobedecer la voz o la voluntad del Padre que está en el cielo implica necesariamente conocerla. Si tú no conoces, es difícil que entiendas si estás desobedeciendo o no. Y si no conoces la desobediencia en el sentido de que aun cuando no conozcas lo que estás desobedeciendo, el desobedecer una regla o el desconocer una regla, lo que les quería decir, no te exime de tener que cumplirla. Ahora bien, había una regla que se había dado en ese lugar, en esa historia, y era simplemente un tema con un árbol. Pero lo que quiero sacar de esta historia, hermanos, para que ustedes por favor me vayan siguiendo, es que esta serpiente que habla, que es la representación de Satanás, o la serpiente antigua, habla la Biblia, habla con la mujer, tiene una charla con la mujer. Y uno pensará, oh, qué increíble, la mujer habló con una culebra, qué cosa tan extraordinaria y tan rara. Pero no es algo que hubiera sido singular, no es algo que hubiera sido único para esa época. Las conversaciones con esa serpiente, o esa historia, ese pequeño fragmento de la historia, está revelando cómo iba a ser el resto de la relación, la relación entre el ser humano y Satanás y Dios por el resto de los tiempos en adelante. Así ha sido hasta el día de hoy. El ser humano se comunica o tuvo contacto con el espíritu de Satanás, que la Biblia le llama en otra parte el espíritu del mundo. Lo que pasa es que no lo sabía, pero tenía conversaciones con él. Todo ser humano que haya nacido sobre la tierra hasta el día de hoy, incluidos nosotros, y los que vengan después de nosotros hasta la venida de Cristo, en un momento, por más de que hayan crecido en iglesia cristiana y hayan nacido chiquiticos y los papás oren por ellos, en un momento la Biblia dice, no, tendrán que arrepentirse, porque la Biblia declara a todos los seres humanos pecado. Y el pecado comenzó por una conversación. Y la conversación puede que al día de hoy no suceda de una manera pues, tan fantasiosa, tan fabulosa, o sea, bueno, ahora no faltará la excepción, de hablar con un animal que se te parezca por ahí en el medio del huerto. Pero son conversaciones que ocurren en el plano mental, que ocurren a nivel del alma y a nivel del espíritu. Y a veces uno piensa que uno está hablando con uno mismo, y lo que está ocurriendo es que está hablando con un ser espiritual que envía datos a tu mente. El pecado comienza en el ser humano, tal como comenzó la historia,
por una conversación en donde esta mujer es convencida por la culebra, o por la serpiente, o por el enemigo, o por el diablo, como quieras llamarlo. Fue convencida, fue engañada. La serpiente utilizó una falacia, un sofisma de extracción con ella también. Y se le aparece y utiliza una verdad a través de la cual encapucha el engaño. Crea un engaño y lo rodea de un manto de verdad para que pase suavecito por la garganta. Y Eva se come el engaño. Realmente el meollo del asunto era que esta mañana quiero compartirles, es que el enemigo habló a ella y habló a los seres humanos desde entonces hasta hoy. Y te da una verdad y en el centro de esa verdad, por allá bien escondida, le mete el engaño, le mete la mentira. Le dice desobedece. Dios es mentiroso. Dios no te dijo que ibas a morir, pero tú no vas a morir. Vas a ser igual que Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Y después de que la mujer fue convencida, y la palabra aquí que estaba implícita, no explícita, fue que la serpiente convenció a Eva. La serpiente la convenció. ¿Escuchan eso? Entonces ella vio, dice después acto seguido, que ella pudo ver algo que antes no podía ver, era incapaz de verlo. Porque cuando un pensamiento entra en la cabeza y la insemina y empieza a echar raíces, ese pensamiento, esa idea o esa filosofía tiene la capacidad de hacer ver las cosas de una manera diferente a como antes la podíamos ver. La idea cuando llegó a la cabeza hizo que ahora sus ojos vieran que el fruto de ese árbol ahora sí era codiciable. Ahora sí daban ganas de comerlo. Dice que era codiciable para conocer el bien y el mal. Unos versos más adelante, cuando Dios los reprende y los dice ustedes dónde andaban, qué estaban haciendo, y le pregunta a Adán, ¿qué es lo que ha hecho? Adán le dice, mi mujer me habló, me dio a comer. O sea que Eva después llegó y lo convenció a él. Hubo un convencimiento, una idea y una convicción. Y cuando llega la convicción, entonces empieza. Ella crea la motivación y impulsa después la decisión de desobedecer o la decisión de hacer lo malo. Y ese mecanismo espiritual ha sido constante a lo largo de la historia, ¿no? Yo tengo que decirte hoy, hermano o hermana que estás en este lugar, si tú te crees que eres una buena persona, si tú te crees de pronto que eres una persona que no le hace daño a nadie, tú que me estás escuchando y piensas, no, yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona que soy chévere, yo soy una persona que hago obras de calidad, no me meto con nadie, estás lejos de la gracia de Dios, estás equivocado. Porque algo que hace el Señor Dios Todopoderoso, tan pronto empezamos a tener contacto con Él, es revelarnos nuestra propia maldad. Y vuelvo, y ahora quiero que me acompañes más bien, no, busquémoslo más bien, Romanos capítulo 3. Acompáñenme a Romanos, por favor. Yo estoy un poquitico a la antigua con esta Biblia de papel, ¿no? Ya todo el mundo sabe. Romanos, acompáñenme. Ya te confirmo si te es. No. ¿Listos? A ver si me perdió. Creo que era capítulo 2. Sí, el capítulo 2. Y dice la palabra de Dios. Por lo cual, eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Lo va leyendo? ¿Me siguen? Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, dice acá, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, ¿qué cosa? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿En dónde? Dando testimonio su conciencia. ¿Qué cosa da testimonio ahí? Pilas con esta palabra. Y acusándoles o defendiéndoles, ¿quiénes? Sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a Pía. Ese texto está hablando de un día, algo va a pasar un día, va a haber un día. Eso es un tema de otro sermón, no voy a hablar ni profundizar demasiado en aquel día que está hablando acá. Pero va a haber un día en que una gran cantidad de seres humanos van a revivir, van a ser resucitados. Y van a ser colocados delante de Dios en un trono, va a estar en un trono y van a pasar delante de Dios vivos. Todo ser humano que hubiera muerto va a resucitar. Todo ser humano. Lo dice la Biblia. Todos los seres humanos, y si nosotros nos toca morir antes de su venida, todos van a resucitar. Excepto tal vez en ese caso, los que estén vivos en que su venida, en ese caso aquellos que vayamos, y espero que tenemos que estar en ese grupo, nos vayamos con Él y seremos transformados, pero la palabra dice que todo ser humano que haya muerto resucitará. Y ese día, lo interesante de esta historia que les quiero contar, es que aquí acabamos de leer que esas personas que estaban allá, dice que algunos no habían oído ni conocían, ni habían comprendido ni entendido cuál era la ley de Dios, ni habían entendido ni comprendido cuál era la voluntad de Dios, no habían entendido cuáles eran las instrucciones de Dios y por tanto no, ahí lo define como en estas palabras, dice que esas personas no tenían ley, igual que lo éramos nosotros de pronto en algún momento de nuestra vida, no comprendíamos, no entendíamos cuál era la voluntad o el propósito o el deseo del corazón de Dios para nosotros. Pero a pesar de que no lo comprendíamos y no lo entendíamos, Dios había diseñado, había colocado en nuestros propios corazones una percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y bajo esa percepción de esas cosas que estaban escritas, en ese día Dios iba a decir, listo, usted no conoció, usted no sabía la ley, pero en su corazón había ya la idea de lo que era bueno y lo que era malo. Por tanto, serás juzgado conforme esa percepción, esa ley decía interna, a pesar de que no hubieras conocido la voluntad de Dios. Pero después añade los razonamientos, dice ahí. La conciencia iba a convertirse en su juez o en el abogado de aquellas personas. La conciencia era la que iba a determinar en aquella última instancia, en aquel día, cuando ellos, o cuando muchos resuciten, la conciencia va a ser el juez o va a ser el abogado. Se va a parar y va a decir, ¿sabes qué? Sí. Es como si fuera un juicio, se va a entablar como una relación, va a haber un juez, va a haber un fiscal, va a haber un tribunal, tal vez hasta un jurado, y se va a parar la conciencia y va a decir, sí, esta persona hizo lo malo, o esta persona hizo lo bueno. Y ahora, dependiendo de cómo salgan en ese juicio,
va a salvarse o va a ser echado a un lugar el cual la Biblia menciona que es un lugar donde hay fuego, donde hay azufre, donde la llama no se apaga y el gusano no se muere. ¿Sí lo ven? Entonces había una palabra ahora en un principio, antes de todo esto, y era que la serpiente convenció a la mujer. Cuando la mujer fue convencida por la serpiente, la mujer fue y convenció a su esposo. Y cuando el hombre fue convencido después también, ahí cadenita por la serpiente y la mujer, el hombre cogió y dijo, listo, desobedezcamos la ley, desobedezcamos el mandamiento, desobedezcamos la orden, porque ahora tenían una información en su cabeza. Ahora quiero que me acompañen al libro de Génesis, del capítulo 6. Yo sé que no les he dado ningún título ni nada de eso, porque ya se me estaba empezando a volver costumbre, pero el día de hoy no se los voy a dar todavía. Génesis 6, por favor, acompáñenme ahí y observen el título. Ahora, ¿qué dice acá? ¿La maldad de qué? Bueno, síganme por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero espera un momento, salte al 5 más bien. ¿Listo? Salte al 5. Y vio Jehová, ¿me siguen, cierto? 6:5. ¿Están ahí todos o no? Bien. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cómo? ¿Cómo era la maldad de los seres humanos? Espera un momentito, bien. Era mucha. ¿En dónde? En la tierra. Hay una cosa aquí que está declarando la palabra de Dios, y es que cuando Jesús anunció que cuando se vaya a acabar el mundo, no sé si ustedes han probado preguntarle al celular o a la inteligencia artificial de su celular cuándo se va a acabar el mundo. Hay unos celulares que dicen que se va a acabar en unos años y otros celulares que dicen mientras que tu celular esté cargado no va a pasar nada, no hay problema. No, sí, yo he hecho el chiste, yo he intentado. Yo le preguntaba a Google cuándo se va a acabar el mundo y te salen las respuestas, Mateo, no sé qué es, ¿no? Es interesante. Otros en cambio te responden, no, mientras tu celular esté cargado, no te preocupes porque se va a acabar el mundo. Pero bueno, Jesús dijo que cuando se fuera a acabar el mundo, este mundo en el que estábamos iba a ser similar a aquel mundo que está escrito en Génesis capítulo 6, que es el mundo justo antes del diluvio universal, justo antes de una destrucción masiva de seres humanos sobre la tierra. Y ciertamente esto es algo que viene también dentro de no sabemos cuántos años. De pronto ya estamos en los últimos tiempos, muchos dicen ya estamos acercándonos a los últimos tiempos. Los relojes y las profecías que están escritas en la Biblia, una gran parte se han venido cumpliendo. Muchas señales que Jesús dijo, que dejó escritas, se ha podido evidenciar que efectivamente se han empezado a cumplir sobre la tierra. Y una de ellas es que los tiempos antes de su regreso de Jesucristo iban a ser similares a los de Génesis 6, en donde dice la maldad era mucha, no dice que era poquita, dice que era como mucha sobre la tierra. Yo sé que esto que voy a decir es muy poco diciente de esta frase, pero me llama mucho la atención cómo los niños de hoy en día maduran tan biches, tan rápido, y agarran malicia de una manera tan rápida. Antes las niñas de 12 a 14 años ya todavía usaban vestiditos y no tenían malicia en su corazón. Malicia significa esas imágenes, que de eso me habla el Espíritu Santo, que te roban la inocencia, esas palabras o esa información que te roba la inocencia y te impulsa a hacer lo malo. ¿Ustedes escucharon? Cuando un ser humano es expuesto a una información para la cual, o un engaño para lo cual no está preparado y cae en el engaño, ese engaño genera después en él una conducta. Así ha operado el diablo por siempre: engaña y luego roba, engaña y luego roba, engaña y luego te roba. Por eso es que yo hablo del ejemplo de los niños, porque hoy en día los niños están mucho más expuestos que cuando los que tenemos mi edad éramos pequeños, a cierto tipo de cosas a las cuales
no deberían estar expuestos, a cierto tipo de información a la cual no deberían estar expuestos. Pero la información de hoy en día carece de formación, está totalmente ausente de formación, de principios, de criterios para poder comprender, para poderla comprender. ¿Me explico o no? Entonces, en esa época la maldad, ¿cómo era? ¿Poquita o cómo era? Mucho. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa? ¿Qué era de continuo solamente los pensamientos de las personas en esa época? El mal, vayan siguiendo. Y en el verso 6 dice, y se arrepintió. ¿Qué cosa? Esta era la palabra. Hubo un convencimiento de parte de la serpiente o del diablo hacia la humanidad, la convenció de algo. Y eso dañó de alguna manera o modificó su forma moral. Y esa forma moral modificada lo hizo propenso al mal. Lo creó con una inclinación hacia el mal. En diferentes aspectos. Tal vez en unas personas se mueven más en unas cosas y en otras se más en otras. Pero después entonces, esta historia culmina con el capítulo 6 diciendo que Dios vio tanta maldad y hizo una palabra que para mí resultaba tanto enigmática como un tanto contradictoria a veces a mi juicio, hasta hace muy poco. Y era que decía que Dios se había arrepentido. Y yo podía pensar, pero ¿cómo puede ser posible que el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios que es el ser más potente del universo, se arrepienta de algo? Pues ciertamente es algo que en el fondo todavía no puedo comprender. Pero lo que sí puedo entender es que Dios es mucho más parecido a nosotros de lo que nosotros creemos. Que Él tiene corazón, por ejemplo. Que Él tiene voluntad, sentimientos, emociones. Y a veces nosotros no comprendemos esa parte como seres humanos, lo vemos como una cosa abstracta, como algo grande, algo infinito. No sé, que lo ven como algo, como una idea, como un concepto. Pero Dios mismo es una persona. Y dice que Él se arrepintió. Y esta es la palabra a la que yo quería llegar ahora. Se arrepintió. Y suena loco, pero Dios se había arrepentido. Pero lo loco de esto, haciéndolo un poco al lado, lo que yo les quiero decir, es que ahora esto que estaba ocurriendo entre Dios, sus sentimientos hacia el ser humano, era también una profecía de aquello que tenía que suceder después con el propio ser humano. Quiero explicar. Dios dijo que se arrepintió. Voy a terminar de leerlo. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. ¿En dónde? Y le dolió. Segunda palabra, le dolió. No, ya van tres. Quiero hacer un resumen de palabras. La primera palabra era convencimiento o convicción. La segunda aquí, a consecuencia de aquello, era que Dios se arrepintió. Y la tercera palabra, Dios le... ¿Dónde? Por ahí lo escuché. Le dolió. Sintió dolor. ¿Me van siguiendo o no? ¿Qué significa esto de que Dios sienta dolor en su corazón? No habla solamente de las características de Él, de la forma de ser de Él, sino habla de algo que tiene que ocurrir con el ser humano también. Voy a explicar. Dios fue el primer ser en esta historia, en toda esta historia, que sufrió un proceso que se llama, que aquí describe, está escrito más bien aquí, que se llama arrepentimiento. Primero dice se arrepintió y luego dice le dolió. ¿Me siguen o no? Mateo capítulo 1, por favor. Yo siempre había pensado, pero ¿por qué Dios se arrepiente? ¿Por qué Dios se arrepintió? ¿Por qué decía que Dios se arrepentía? ¿Qué tenía que ver esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver con que Dios se arrepienta? Es tan raro. Pero vamos a Mateo 3, me equivoqué, Mateo 3, y mira lo que dice Mateo 3, ¿vale? Sígame ahí, por favor. ¿Cómo vamos allá? Dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa?
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, ¿qué cosa? Sus sendas. Y Juan estaba vestido en pelo de camello, tenía cinto de cuero alrededor de los lomos, su comida eran langostas y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, ¿qué cosa? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de qué cosa. Oigan, ¿no se han dado cuenta que en el sermón había aparecido 2 veces las culebras? Y esto no es coincidencia, ahora que les diga yo generación de culebras. Está hablando de lenguaje espiritual también. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de venidera? ¿Y por qué Juan el Bautista estaba aquí cogiendo y bautizaba a todo el mundo que venía y confesaba sus pecados? Decía, la gente confesaba y hablaba y decía: sí, soy malo, tengo esta cosa, esta parte mal en mi vida. Eso obedeció a Dios en eso y se bautizaba. Y de repente vienen los fariseos y los saduceos, que eran las personas así, los que andaban muy encapotados, muchachos muy duros, y Juan les dice: no, a ustedes no los bautizo. Dice al contrario: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y mira lo que dice acá: haced pues frutos, ¿qué? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Dios creó al hombre, perdón, en Génesis 6, hace un ratito, Dios vio que la maldad de la tierra era mucha, el ser humano más bien se ha vuelto malvado. Sus costumbres habían empezado a volverse cada vez más malas. Dios dijo, ¿qué dice ahí de Dios? ¿Que le dolió en dónde? Y luego que dice que se arrepintió. ¿Se lo vieron o no? Se arrepintió, pero también dice que le dolió. Ahora, Juan el Bautista estaba diciendo: ustedes tienen que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si me van a entender. Dios estaba pidiendo arrepentimiento. Dios estaba pidiendo, pues la palabra del día de hoy es eso, el arrepentimiento. ¿Saben qué? Miren, si quieren pongan en WhatsApp el sermón de hoy que se llame así, el arrepentimiento. Dios alguna vez se arrepintió de algo que hizo. Y ese arrepentimiento venía reflejado en un dolor en su corazón. ¿Me siguen o no? Cuando el ser humano pecó, había habido una convicción de parte de una serpiente, la había convencido de algo para que desobedeciera. En el Génesis 6 Dios se había dado cuenta, había observado, había visto la maldad, y cuando la vio, su corazón se dolió. Y cuando se dolió, sintió arrepentimiento, sintió el deseo. El arrepentimiento no es tanto el sentimiento de dolor, sino porque estaban separados en aquel texto. El arrepentimiento es ese deseo interno de querer deshacer lo que habías hecho y hacer algo nuevo. Por eso en Génesis 6, después de eso que habíamos leído, Dios manda a destruir la tierra por completo con agua, porque se había arrepentido ¿de qué? De haber hecho al hombre. Digo, vamos a acabar la tierra y las criaturas que están en la tierra, vamos a acabarlo con agua, porque se había arrepentido, deshizo sus obras, cambió la dirección de aquello que había hecho originalmente y hizo algo nuevo, cambió su conducta. ¿Entiendes o no? ¿En qué consiste el arrepentimiento que estaba hablando aquí Juan el Bautista? Él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Arrepentidos, o sea, como quien dice: arrepiéntase que el fin está cerca. Arrepiéntase que el fin está cerca. Arrepiéntase que ya está cerca el tiempo. Pero luego decía a los fariseos y saduceos, les decía: ustedes son los peores porque son víboras, engañadores, botan veneno por la boca. Les dijo: den frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Porque una cosa, ahora el arrepentimiento tiene entonces en este sentido como dos fases. Una donde hay un dolor, pero hay otra donde ya viene una decisión. Y eso es lo que Juan le llamaba frutos dignos ¿de qué? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22, que va a decir lo siguiente. Hoy
Hermanos, ¿me acolitan leer hartos versículos bíblicos? ¿Sí? Acolítenme, por favor. Acompáñenme a Gálatas 5. Miren lo que dice Gálatas 5. 19 en adelante, ¿sí? Al 22. Miren. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿me van siguiendo o no? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, ¿los que qué? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Juan les dijo unos minutos, unos instantes más atrás, la palabra de Dios nos hablaba de que era necesario dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Ahora en Gálatas dice, las obras de la carne son tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa, malos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si tienes el versículo que sigue, dice, más el fruto del Espíritu, ¿se lo ves ahí? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué dice ahí después? Contra tales cosas no hay qué, no hay ley. Es decir, el cumplimiento de esta nueva lista de cosas te va a llevar a cumplir con las instrucciones o las demandas de Dios. Ahora, bueno, volviendo al tema, había una palabra que se llamaba: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bien dice el dicho, la práctica hace a quién. Exactamente. Algunos pensarán, no, es que todos cometemos pecados, es que todos pecamos, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos. Pero la Biblia no estaba diciendo, oye, no estaba diciendo, vuélvete el día de hoy ya la persona más perfecta del mundo, un momento para otro. No, estaba el Señor diciéndote que si bien la perfección se puede alcanzar, te está diciendo, no, da frutos de arrepentimiento, arrepiéntete, cambia de dirección en tu vida. Pero es imposible tener un cambio de dirección en tu vida si tú no sientes un dolor, y si tú no tienes una conciencia, si tus ojos no ven lo malo que hay en ti. Es imposible que haya arrepentimiento si tú no tienes conciencia de aquello que está mal en tu vida. Si no te conoces a ti mismo y a ti misma. Es imposible que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento implicaba ciertamente un dolor, y después de ese dolor un cambio de acción, un cambio de conducta. Por eso decía, los que practican tales cosas no heredarán. ¿Ustedes conocen gente que tiene la costumbre de siempre llegar tarde a todos lados? Ese no está en la lista de Gálatas 5:19, pero el que llega tarde a todos lados tiene práctica en eso. Esta es así que aprende a llegar tarde, ya aprende a poner en el celular o en el WhatsApp y le está diciendo que te estoy llegando, ya lo hacen con práctica, ya lo tienen, ¿sí me entienden? Tienen experticia y se vuelven fáciles para hacerlo. Entonces, ¿han conocido gente que suele decir mentiras blancas y buena para callar? ¿La han conocido o no? Cuando la persona tiene práctica en eso, dice mentiras y le fluyen, se las crean, las adornan, crea la historia y la capulla de verdad. Cuando alguien tiene práctica en algo, se vuelve bueno para eso. Y la Biblia lo que te está diciendo es: el que practica tales cosas no heredará, ¿qué cosa? ¿Me entienden o no? Y si usted practica guitarra, todos los días usted se va a volver bueno o se va a volver malo. Hermano, yo le tengo que decir que se va a volver bueno a menos que practique mal. ¿Me hago entender o no? Pero si usted deja de practicar una semana, voy a ser un poco más radical, usted deja de practicar un mes, estoy seguro que en un mes usted no toca igual la guitarra que como lo tocaba antes. Si usted deja de practicar un mes, la práctica tiene que ver con aquellas decisiones que tú tomas de una manera voluntaria, consciente, y la metes en tu horario, en tu programación semanal. Pero si tú dejas de practicar algo, empiezas a volverte malo en eso algo que te gustaba practicar, que hacías antes. ¿Me hago entender o no, hermano?
La práctica es el maestro, pero la falta de práctica tiene el efecto contrario. Te convierte en alguien torpe para aquello que dejaste de practicar. A eso la Biblia le está llamando, y en la invitación a la cual misma Dios nos está llamando esta mañana a cada uno de nosotros, a que debemos de practicar el pecado. Ahora voy a ser un poquito más breve en esta sección, pero quiero que me acompañen ahora, por favor, a otro texto bíblico. Vámonos ahora, por favor, a Juan. El Evangelio según Juan, ¿vale? Juan 16. Adentro, ¿cierto? Bueno. Vamos a leerlo desde el versículo 5, ¿vale? Por favor, acompáñenme. Juan 16, 5. Acompáñenme. Pero ahora voy al que me envió, dijo Jesús. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, ¿me vas diciendo? Ya me perdí. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué palabra aparece acá? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? Espere, ¿qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? ¿No han entendido? ¿Qué es lo que hace la serpiente normalmente con el ser humano? Lo convence. Ay, es que esa persona le caigo gorda y por eso es que me hace la guerra. Es una convicción. Y por eso es que esa persona siempre me yo le caigo gorda. Es una convicción. Ay, es que todo el mundo me humilla. Es que todo el mundo cae encima y todo el mundo me cae encima. Es una convicción. Pero aquí también está diciendo ahora que Jesús está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a convencer. ¿Qué es lo que él va, de qué te va a convencer? De pecado. ¿Si lo lees ahí? Me perdí. El verso 8, gracias. Sí, dice convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué? Exactamente. Ahora, no leamos el texto completo porque pues nos vamos a demorar mucho. Hubo algo que pasó con Dios cuando miró al hombre y le abrió su corazón a ver eso, ¿no? El espíritu mismo de Dios que estaba en él, él dice que estaba viendo con sus ojos la maldad del ser humano. Y le dolió su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre, dice. Pero ahora cuando vino Jesús, el mismo Dios hecho carne en la forma de Jesús, viene a la tierra y dice, bueno, cuando yo me vaya, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a convencer a ustedes otra vez. Va a traer convicción, pero ¿de qué los va a convencer? De pecado. Todo lo contrario a lo que le dijo la serpiente a la mujer. La mujer le dijo, no, eso no es pecado, no te vas a morir. No va a haber juicio, no va a haber justicia. Dios es mentiroso. No morirás, dijo la serpiente a la mujer. Pero cuando aquí Jesús está anunciando la venida del Espíritu Santo, está diciendo todo lo contrario. Va a venir el Espíritu de Dios y Él es el que te va a convencer. Él es el que te va a traer el dolor en tu corazón por lo malo que haya en nuestra propia vida. Ahora, yo sé que hablo aquí como si parece un nivel todo absolutamente teórico, pero es que es exactamente lo que en esta mañana el Espíritu de Dios me estaba pidiendo que compartiera con nosotros para que lo pudiéramos llevar a la práctica de una manera intensa, ¿entiendes?
Yo sé que ese sermón aparenta ser un poco como para personas que ya son muy versadas en la Biblia y conocedoras de las cosas de Dios, hermanos, pero de ninguna manera es así. No es solamente para, esto es para todos. Hermanos, el Espíritu de Dios en esta mañana quiere que nosotros nos metamos y nos arrepintamos, entremos en niveles profundos, más profundos de arrepentimiento, y para ello es necesario que nos sea revelada nuestra propia maldad y que nos duela nuestra propia maldad. Por eso esta mañana yo iniciaba hablándoles, hermanos, si usted se cree realmente que es bueno o es buena, está lejos de la gracia de Dios, porque gente buena no existe, y menos esa tal bondad palidece cuando se coloca y se compara al lado de la grandeza y la pureza y la santidad del Dios Todopoderoso. Entre más cerca estás de Dios, más malo luces. No sé si me hago entender. Hay un profeta que se cree que se llamaba Isaías y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre grosero he visto al Dios viviente! Dice ahí en Mundo de Labios lo mismo, hombre grosero de labios. Hermanos, porque el Espíritu de Dios es la única persona que ha sido designada en este momento. Era necesario que Jesús se fuera, así lo acaba de decir, para que el Espíritu Santo viniera. Y el trabajo del Espíritu Santo, una de las cosas más interesantes y profundas de su labor en nuestras vidas, es eso, llevarnos al arrepentimiento. Y de pronto el Señor lo que quiere, porque no sé, nos quiere hablar de esto en el día de hoy, esta palabra, porque es que sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. El mismo Juan el Bautista lo acaba de hablar ahí en la palabra, no sé si ustedes se acuerdan. Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está cerquita. Sin arrepentimiento no se puede entrar. La única forma es así, arrepintiéndonos. No se entra al reino de los cielos siendo buenas personas, porque por cierto eso es imposible. Solo Cristo lo logró. Ser bueno ante los ojos del Padre que está en los cielos, solo los ojos de Cristo. No se puede entrar al cielo siendo buenos con nuestras propias fuerzas, sino dando frutos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza por una convicción que trae el Espíritu Santo a tu vida y a la mía, y un dolor de haber hecho lo malo. Ahora me entiendes por qué la serpiente convenció a Eva de una mentira. Pero viene el Espíritu Santo hoy y te tiene que convencer de una verdad. Es el mismo Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Te hará libre. Y tú pensarás: bueno, la verdad acerca de la Biblia, la verdad acerca del fin del mundo, la verdad acerca del cielo. No, la verdad acerca de ti. Porque si tú has tenido problemas o dificultades en tu vida, el principal problema de tu vida, te tengo que decir, ha sido tú mismo y tú misma. Pero el principal problema de mi vida siempre ha tenido que ser yo. Y cuando viene el Espíritu Santo, Él lo que anhela y quiere hacer hoy con nosotros ahora es meternos en un tiempo en que Él te pueda decir: ¿sabes qué? Mira, tengo que mostrarte la verdad sobre ti. Tengo que contarte la verdad sobre ti. Te voy a contar lo malo que tú eres. Te voy a contar una verdad sobre ti, pero esa es una verdad que causará seguramente dolor. Y bien dice el dicho popular: la verdad duele. Claro que sí. Pero cuando viene suministrada por el Espíritu Santo, es un dolor que causa arrepentimiento, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 y más historia. Es un dolor que causa arrepentimiento. Porque cuando tú conoces la verdad sobre ti y te causa dolor, esa verdad te sirve para que tú entiendas que ahora ya no vas a ser ahora esclavo. Esa verdad te hace libre. ¿Entiendes o no? Yo te lo voy a decir de nuevo: el principal problema de tu vida siempre ha sido tú. Y el principal problema de mi vida he sido yo. El principal obstáculo en mi vida he sido yo. El principal obstáculo en tu vida ha sido tú, no el diablo. No te creas ese cuento. El diablo no es el principal obstáculo en nuestras vidas. Él simplemente ha sido alguien que ha querido ponernos tropiezo, nos odia y quiere vernos en el infierno por él, porque ya sabe que ha sido juzgado, ya se le dictó la sentencia, ya va para allá abajo, él lo sabe. ¿Quieres mirar a ver a cuánto se lleva? Eso es lo que él quiere. Él intentará recordarte tu maldad también. Él también intentará recordarte lo malo que has hecho. Pero el Espíritu Santo, cuando venga a ti te hable, recuerda que Él va a traerte la verdad para liberarte. Los japoneses tienen un dicho y dicen así: el desconocimiento de una verdad te hace prisionero de una mentira. Por eso Él quiere venir así. Hace meses una persona, o años tal vez, bueno, tuve la oportunidad de yo decirle algo a esa persona, porque me fue encomendado de parte de Dios. Y esa verdad a aquella persona le había causado
dolor. Me había molestado, la persona se había molestado conmigo. Era una verdad tan sencilla y tan corta, simplemente decía, eres una persona que no tiene compromiso con lo que se debe vivir. No tienes compromiso, no amas a Dios. Eso fue la palabra que se le dijo, pero esa persona duró dolida conmigo mucho tiempo. Después un día me cogió y me dijo, tú tal día, tal fecha y tal hora me dijiste estas palabras. Pero la razón por la cual una verdad se emite de parte de Dios, nosotros tenemos las dos opciones: sentir dolor y enroscarnos en el dolor y quedarnos en la etapa de remordimiento, o tomar la decisión de cambiar. ¿Entiendes o no? ¿Sí me va siguiendo o no? Para eso el Espíritu Santo nos habla en nuestra propia maldad. Para el Señor nos la revela y nos la pone de manifiesto. Vamos a ir al último texto bíblico de esta mañana. Yo estoy hoy como Primera de Juan. No Juan, sino Primera de Juan. Capítulo 5. Ay, santo. Ahora sí me está haciendo una falta esa torta. Ay, Dios mío. Ay, sé que la nevera no sabe lo que está. Y es agua que se quedó. ¿Listos, hermanos? ¿Ya lo encontraron? No, no, Primera de Juan, esta es el final de la Biblia, el final del Nuevo Testamento. Está primera, segunda y tercera de Juan, son cortitas. Por favor, dice así, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. ¿Vale? ¿Me siguen? Bueno, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da, ¿qué cosa? El Espíritu es el que da, ¿qué cosa? Testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio. ¿Dónde? El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y estos tres qué cosa? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sigamos leyendo. El que cree en el Hijo tiene testimonio, ¿a dónde? ¿A dónde lo tiene? En sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora quiero explicar un texto que acabamos de leer hace un momentito. ¿Sí se dan cuenta que una palabra que aparece todo el tiempo? Testimonio, 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 testimonio. ¿Sí la vieron o no? ¿Sí o no? Bueno. ¿Están aquí, hermanos? Ya se levantan y se fueron para mal. Bueno, había algo que ocurría cuando hay un juicio, a veces. Cuando alguien pone, por ejemplo, una demanda, o pone por ejemplo, alguien es cogido en fragancia, por ejemplo, cometió un delito. Lo llaman a juicio. En la ley en la que nosotros vivimos, que en ese aspecto que les voy a hablar es muy parecida a las leyes del mundo espiritual. Cuando hay un juicio, se requiere que haya alguien que impute los cargos. Un fiscal. La Biblia de hecho nos va a revelar que para el ser humano el acusador, el ente acusador, la fiscalía, viene siendo el reino de las tinieblas. Ellos conocen perfectamente bien el funcionamiento y el ordenamiento del mundo espiritual y sus leyes. Ellos son la fiscalía, la Biblia lo declara, no le llama así, le llama el acusador, le llama así, la Biblia de las tinieblas. Los niños sí que están felices allá, ¿no? Y ahora la Biblia también va a declarar que hay un abogado, para aquellos quienes estamos del lado de ese abogado, se llama Cristo. Para los que no tengan a Cristo, el abogado simplemente va a ser su mera conciencia. Nada más abogado que su conciencia va a tener, nada más.
Pero para los que estemos en Cristo, nuestro abogado se llama Jesús. Ahora bien, llaman entonces al acusado, lo ponen en el estrado del acusado, el fiscal le hace preguntas, ¿cierto? El fiscal dice, usted estaba en tal lugar, a tal hora, en tal fecha, ¿qué estaba haciendo? Entonces la persona tiene que responder, sí, juro solemnemente juro decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí han visto cómo es el mecanismo, no? Bueno, entonces después de que jura solemnemente decir la verdad sobre una Biblia, usted bendiga a ustedes. Entonces, ¿qué les toca? Hablar, ¿no? Responder las preguntas. Entonces llega de pronto el fiscal del caso y dice, solicito un testigo. Tengo aquí a alguien que va a testificar en contra del acusado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, despojémonos pues de todo peso de pecado, y dice en Romanos 12, 1 y 12, 2, en virtud de la gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro. Dice allá, no lo busquen, pero eso lo dice allá en Romanos 12, 2. La fiscalía y sus testigos. Llegan y dicen, sí, yo testifico en contra de esta persona, tal día, tal fecha, tal hora, se encontraba en el restaurante donde sucedieron los hechos, en el restaurante Poseto. Allá se ejecutó su arma y disparó contra todas las personas y comensales que se encontraban en aquel lugar. Ah, ya ves de qué hablo, ¿no? Eso es un juicio. En el juicio llega un testigo. El testigo, ¿qué es lo que le da a un testigo su calidad de testigo? Que valida su testimonio. Pues el testigo estaba allá y presenció los hechos. Si no estaba, ¿es testigo? No es testigo. Son las 12. Entonces, de pronto aparece otro. Llega la defensa y la defensa dice, deseo llamar a otro testigo. Llega el testigo clave, el testigo estrella. Llega la señora Gis. Ay, se me salió, se me chisparon. Dice, sí, a mí me dieron dinero, a mí me pagaron para que pasara la ley que iba a permitir la reelección de my president. Yo recibí dinero para que se pudiera facilitar ese acto de corrupción, dijo la señora Gis. ¿Sí sabían o no? Eso se llama ¿cómo? Testimonio. Porque cuenta, porque vio, porque estuvo presente. En otros casos tiene que llevar cámara escondida, ponerle enfocar y ver cómo le pasan los billeticos al señor que trabajaba y que era esa entidad que cogieron hace poco más, que lo cogieron, lo de la gente, pasándole el platino. Eso se llama material probatorio y los testimonios ciertamente hacen parte del material probatorio en un juicio. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? La Biblia está diciendo, el Espíritu Santo dará testimonio. Testificará. Pero hay un texto más interesante. 3 son los que dan testimonio del cielo. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿quiénes son los que dan testimonio en la tierra? ¿Y qué es la tierra? El planeta Tierra, ¿no, hermanos? Entonces, ¿qué? Si te vas entonces a la Estación Espacial Internacional de Testimonio, si te vas en la próxima misión a Marte, que está planificada para dentro de unos 10 años, entonces allá no va a haber testimonios. Porque es que la Biblia dice que hay testimonios en la Tierra. No, hermano, los astronautas que lleguen al planeta Marte o que lleguen a la Luna y vuelvan a la Luna, no digo que ya puedan, y pongan sus pies allá, ellos son un pedazo de la Tierra. ¿De dónde fueron fabricados ellos? ¿De dónde fue fabricado Neil Armstrong? Del polvo de la Tierra. Cuando Neil Armstrong pisó la Luna y puso una plaquita, ¿qué decía la plaquita? De parte de la Tierra venimos en paz, de parte de toda la humanidad. Es porque nosotros somos tierra. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. En otras palabras, compartimos parte que el destino en parte y el origen con este mundo también. Y cuando dice 3 son los que dan testimonio en la tierra, no está diciendo en este planeta Tierra, hermanos. Está diciendo en nosotros. Hay 3 que dan testimonio adentro de nosotros y nos convencen de nuestra propia maldad. Por eso tanta insistencia esta mañana, hermano. Ore, hermano, reciba el Espíritu Santo. Hermano, pídale a Dios si en su presencia. ¿Cómo se llaman los 3 que dan testimonio dentro de nosotros? Pasa. El Espíritu, el agua y la sangre. Pero esos 3 concuerdan, dice por ahí. ¿Sí lo leyeron? Esos 3 concuerdan. Ahora, el Espíritu es bastante obvio. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo a morar entre ustedes y Él los convencerá de pecado,
Pero cuando dice el agua y la sangre, ¿qué es el agua? Bueno, no lo vamos a buscar. El libro del profeta Ezequiel te va a mencionar que había un río en el cielo, las aguas salutíferas, dice allá. Y ese río representa la presencia de Dios que es derramada sobre la tierra en concordancia con la profecía del profeta Joel, en donde dice: en los posteros tiempos derramaré el Espíritu, comparando el Espíritu Santo con el agua, que es aquello que se derrama sobre la tierra. Pero también entonces dice la sangre, que es el tercer elemento que da testimonio. El Espíritu, el agua, pero falta uno. ¿Cómo es eso? Acompáñame en Hebreos 9. Yo dije que sí, por eso, pero no, ya me entusiasmé. Hebreos 9. Si usted lo encuentra, por favor, dígame, porque yo no lo he encontrado. Me ganaron. Es que se me perdieron los hebreos. Verso 11. Síganme. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más qué cosa? El cual, mediante el Espíritu, ¿qué cosa? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? De obras muertas, para que sirváis a quién? Al Dios vivo. Ahora, presta atención. La Biblia habla aquí de obras muertas. La Biblia en otra parte, en el mismo libro de Dios, habla de arrepentimiento de obras muertas. Del pecado en general. Pero hay algo interesante. Aquí está hablando que la sangre de Cristo es derramada sobre nuestras, ¿qué? ¿Sí lo vieron acá? ¿Sobre qué cosa? Sobre la conciencia. Presta atención a esto. La sangre de Jesús es derramada sobre la conciencia. De pronto el agua y el Espíritu son derramados sobre otras áreas de nuestro interior. Pero la conciencia, sobre la conciencia viene la sangre de Jesús. Y dice que ella viene es mediante el Espíritu eterno. Evidentemente es imposible que la sangre del propio Jesús, el histórico, el que vivió hace más o menos alrededor de 2000 años atrás, alrededor de 2000 años atrás él tendría 19 años. Es imposible que tal vez de una manera natural pudiéramos acceder a esa sangre ya que se derramó en el Golgota hace tantos miles de años. Pero la Biblia lo que te está diciendo acá es que hay un espíritu que tiene un apellido ahí. ¿Cuál es el apellido del espíritu? No, no es santo, ahí le pone otro apellido. Eterno. Y la palabra eterno no significa que sea para siempre, no. Eterno significa ausente o ausencia de sometimiento al concepto del tiempo y del espacio. ¿Me entendieron eso? La eternidad es la ausencia del sometimiento al tiempo y al espacio. ¿Por qué el tiempo y el espacio? Pues son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa, que es la energía. Y eso ya no lo dice la Biblia, lo dijo Alberto Einstein. Pero el tiempo y el espacio en la dimensión de la eternidad no existen, no se sujetan. Al contrario, el tiempo y el espacio son consecuencias de cosas que ocurren en el mundo espiritual. El mundo espiritual, de hecho, fue creado desde la eternidad, no al revés. Y el Espíritu Eterno, lo que la Biblia está queriendo decir es que para el Espíritu Santo no existe ni el tiempo ni el espacio. Entonces, en el Espíritu Santo, que es aquella persona que es intangible para nuestros sentidos naturales de pronto en este momento, pero que es tangible para nuestros sentidos espirituales, Él está acá. La Biblia en Hebreos 6 que existen sentidos espirituales. ¿Cuántos lo sabían? Es más, ¿cuántos tienen sentidos espirituales? Ya los tienen. Bueno, entonces estamos bien empezando. Algunos ya los tienen, bien, chévere.
Hermano, los sentidos espirituales son aquellos que te van a dar cuenta del Espíritu de Dios. Qué cosa tan profunda que estoy terminando de hablar hoy acá, hermano. Yo sé que es muy profunda. El Espíritu de Dios que no tiene tiempo es aquel que viene y trae a través del tiempo y del espacio la sangre de Jesús que fue derramada allá en ese lugar, en ese momento. Cuando en ese momento Él muere, que dice que tembló, que se oscureció el cielo, eso no solamente estaba ocurriendo un hecho histórico a nivel humano y natural, estaba ocurriendo un hecho histórico a nivel espiritual. Dice que se rasgó el velo del tabernáculo en dos. Es porque en la eternidad también estaba ocurriendo algo. Se estaba conectando, de alguna manera, el Espíritu de Dios estaba conectando esa cruz con todas las épocas y con todos los lugares en donde el mismo Espíritu después vendría a ser invocado. Y la llave de acceso al Espíritu de Dios y esa sangre que cubre nuestras conciencias es el arrepentimiento. Esa es la llave. Es tener un corazón que diga, sí, soy malo, pero en vez de tomar la actitud de ser un descarado, digo, sí, pero quiero cambiar. Aborrezco esto, lo voy a empezar a odiar. Voy a empezar a ser consciente de esto, pero siento dolor por haberlo hecho. Y ahora voy a cambiar. Y eso solo lo puede hacer una sola persona. Solo una persona te puede cambiar a ti. Solo una persona me puede cambiar a mí. Se llama el Espíritu de Dios. Yo sé. Yo cuando llegué también, cuando empecé en Cristo, cuando empecé a reunirme en la iglesia cristiana, yo pensaba, no, pero cambiar de qué, si así como yo estoy bien. Yo pensaba, pues hombre, yo no le hago mal a nadie, soy un buen muchacho, todo el mundo me veía todo sonriente, todo contento, todo, creía que yo era buena persona. Pero fue el Espíritu de Dios el que me reveló a mí lo desdichado, miserable, ciego y desnudo que andaba mi vida. Él fue el que me lo reveló, Él fue el que me trajo libertad y me hizo entender la insipidez que había en mi propio corazón y en mi vida. Y le trajo a mi vida sabor, ¿me entienden, hermanos? Porque me reveló mi propia verdad. Hablo ahora de mi propio caso. Él lo que quiere con cada uno de nosotros es mostrarnos nuestra propia maldad. Jesús dijo en una ocasión, miren, yo sé que se os ha dicho, dijo Él, no cometerás adulterio. Pero el mismo Jesús añadió el mismo, pero todo aquel que codicie a una mujer que no es su esposa en su corazón, ya cometió adulterio. ¿En dónde? En su corazón. La conciencia del ser humano tiene que ver con ese fruto que aprobó Eva al principio de esa historia. Se le abrieron los ojos, se dio cuenta del bien y del mal. La conciencia quedó lastimada, quedó con un rayón, ¿me entienden? Este concepto de tener conciencia de pecado es muy perceptible cuando uno ve a una persona que está a punto de morir en su lecho de muerte. Es en donde empieza a entender, uy, llámeme a fulano, le pido perdón. Porque la conciencia tiene una voz silenciosa, pero cuando estás en un momento de mucha dificultad, ella te habla a gritos y te dice, tú a tal persona nunca la perdonaste. Y ahora que te estás muriendo, tú te vas a ir al infierno. La conciencia acusa o defiende, pero la sangre de Cristo, dice acá, es derramada ¿sobre dónde? Nuestras conciencias. ¿Quiénes son los que han testigo en la tierra? La sangre, el Espíritu y el agua. Y los tres son la misma cosa. Por eso dice, allá decía que los tres concuerdan. El Espíritu de Dios. Hermanos, ahora les quiero terminar. De pronto terminar esto diciéndole lo siguiente. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y eso tal vez suene aquí a una cosa totalmente evidente, hasta trillado, hasta frase de cajón lo que acabo de decir. Pero de la misma manera que tiene un plan contigo, tiene un plan conmigo. Él tiene un plan con esta casa, hermanos. Él tiene un plan con esta congregación. ¿Me vas siguiendo? Así como tiene planes individuales con cada una de nuestras propias vidas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, qué sé yo, a nivel hasta ministerial. Dios tiene un plan con esta casa, con los que componemos esta casa, porque no estamos hablando de este lugar físico, estamos hablando de este lugar espiritual que somos nosotros, esta tierra a la cual estamos hechos. Y ese plan que Dios tiene con esta casa, no va a haber poder del diablo que lo pueda deshacer. No va a haber poder de las tinieblas que lo pueda destruir si nosotros entramos en la dimensión
del arrepentimiento de una manera aún más profunda, hermanos. El Espíritu Santo está demandando arrepentimiento en este momento. Corazón arrepentido. No está queriendo decir que nosotros hubiéramos sido los hombres más malvados y ahora somos la porquería y ahora vamos a volvernos más puercos. No, hermanos. Lo que Dios está queriendo decir este día es que entremos en niveles más profundos de conocimiento, de autoconocimiento, por medio del Espíritu de Dios, por medio del testimonio de Él adentro de nosotros. Que le pidamos a Él que nos hable y que podamos romper las cadenas de ignominia, las cadenas de desconocimiento, de falta de entendimiento que traía a nuestra vida, a consecuencia, más bien traía como consecuencia en nuestras vidas prisiones o esclavitud. Bastante enredado parece un poco lo que acabo de decir, bueno, yo no estaba enredado. Entonces ahora la invitación que te quiero hacer, si quieres que puedes quedarte sentado, hermano, yo siempre digo que la que pongas de pie, pero esta vez el Espíritu Santo que me está hablando, si quieres sentado, pero si no, no tus ojos. Yo quiero invitarte, vamos a orar ahorita, ¿vale? Vamos a empezar a orar, pero si quieres ponte una actitud de adoración, ponte una actitud de oración también, ¿sí? Y vamos a orar al Padre que está en el cielo, ¿vale? Todos aquellos que el Señor vaya a meter en este nuevo tiempo que viene para esa casa, viene un avivamiento, hermanos, para este lugar. El Espíritu de Dios va a empezar a operar ahora más profundo. Más profundos. Ahora permíteme orar por ti, ¿vale? Esta oración no va a ser solo por ti, también voy a orar a título personal, por mi propia vida, pero quiero por favor pedirles que estemos en actitud de oración, ¿vale? Y vamos a empezar. Padre que estás en el cielo, Señor de eternidad y de majestad, ahora te pido, Señor, que tu presencia y que tu Espíritu que hemos invocado esta mañana sobre este lugar y sobre nuestras vidas, ahora venga y abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales ahora, para que podamos comprender nuestra propia maldad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que podamos comprender aquello que hubiera entrado en nuestros ojos, o aquel argumento que hubiera entrado por nuestros oídos, Señor, y poder ser libres de ellos. Espíritu de Dios, ven a este lugar que pedimos en esta mañana, ahora, y trae, Señor, convicción de pecado a nosotros, Señor. Trae convicción de aquellas áreas de nuestra vida que todavía nos eran ocultas, en donde había tinieblas, en donde había contienda, en donde había peleas, Señor. En las áreas de nuestra vida en donde había orgullo, Señor, y soberbia. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas libres también de esto, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ahora nos toques con tus preciosas manos, mi Rey, y nos libres, Señor, de todo esto, Padre. Que traigas a nuestra vida libertad y sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, si tú quieres salir, iglesia, ahí donde estamos ahorita, ahora déjame poner. Si quieres, como dice la palabra en la parte, guarda silencio del Señor y espera en Él. Ahora déjalo que te hable, ¿vale? Déjale que te muestre tu condición. Eso, ahora déjalo que te muestre. Ahora, Señor Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar ahora.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, por tu purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, y es que esta mañana me viene a memoria esta palabra. Quiero compartirte, el Señor me dice que te la diga. Hay una palabra que dice: con amor eterno yo te he amado, dice el Señor. Por lo tanto, yo te prolongué mi misericordia. Ahora Él te dice: yo te limpio, yo te perdono. Escucha lo que te dice, Señor, está hablando esta noche. Sí, Señor. Yo te perdono y te amo, dice el Señor. Dice: no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. No tengas miedo, porque el miedo, el amor perfecto echa fuera del temor, dice el Señor. Por tanto, no te temas. Yo estoy aquí contigo, a donde quiera que tú vayas, hasta el fin del mundo, siempre y cuando tú creas y me seas fiel, Señor. Aquí yo te perdono y te limpio. Él dice que está derramando sobre ti unción para sanidad de tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hermanos, ya se acerca la hora de terminar. Tenemos que hacer, ponernos un poquito de pie, hermanos. Es que pedir ese favor ahora. Gracias. Bueno, yo estaba todavía un poquito enfermo, pero creo que no se notó tanto. Pero a pesar de ello, la presencia y la unción del Espíritu Santo también sentí que estaba actuando en mi vida. Me estaba quitando el malestar físico. Pero si alguien de los que está acá todavía necesita que Dios opere en su vida, no tiene que ser una enfermedad necesariamente. Hay tantas cosas que de pronto a las cuales nosotros nos hemos acostumbrado ya.
a ser esclavos, a vivir en opresión, a vivir en escasez, que tantas cosas, no lo sé, pero tú hoy quieres pedirle al Señor, Padre que está en el cielo, tienes una petición para Él que desearías hacerle, puede ser una pregunta incluso. Ese es el momento, ¿vale? Levanta tu mano a tu Rey en el cielo y extiende tu petición o tu oración o tu enfermedad, lo que sea que tengas, y entrégasela ahora a Jesús. Eso es. Ahora, Señor, recibe la Padre, te pedimos, recibe en el nombre de Jesús toda petición ahora, Señor. Toda petición llegue y suba ante tu trono, Señor. Aquí has dicho, Señor, acerca de esta casa, esta será llamada casa de oración, pero también será llamada puerta del cielo. En el nombre de Jesús. Padre, toma todas las peticiones de este tu pueblo que está aquí congregado y toda enfermedad también, Señor, y sean respondidas por el poder que hay y la unción que hay en tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Llegó la hora de pedirles, por favor, que nos avisemos para diezmar o para ofrendar, según sea el caso. No importa si no tienes hoy, o no puedes, o no has podido el día de hoy. Solamente la palabra de Dios te va a decir que tu ofrenda sea secreta, tu diezmo sea secreto. Yo quiero invitar a los hermanos ahora que nos visitemos por familias, así en esta misma función en la que estamos. Y si alguien no está con familia acá, pues que se junte con alguien para que lo adopte. Bueno, vale. Eso es. Y ahora te quiero pedir que tomes tu ofrenda o tu diezmo y no tengas listo, tengas preparado. Recuerda que es algo entre tú y el Señor, no es con nadie más, es únicamente entre Él y tú, ¿vale? Entonces lo tenemos en tu mano y vamos a orar por eso, en el nombre de Jesús. Nadie que se quede solito, por favor. No me dejen solito a nadie. Creo que la vida me la acompaña de eso. Bueno, ya veo que estamos listos, entonces vamos a orar. Padre que estás en el cielo, otra vez venimos ante ti ahora. Rogamos, Señor, que tomes esto que te ofrecimos hoy con cariño, Señor. Te honramos con estas finanzas que traemos delante de ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor precioso, de gloria y majestad, Señor, que conforme tu palabra lo dice, sean abiertas las ventanas de los cielos y sea derramada tu bendición sobre cada uno de nosotros hasta que sobreabunde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y estamos a orar por el Señor con gozo y con alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí podemos pasar. Quiero aprovechar que estamos terminando la reunión para, bueno, no sé si por el interno me informan que hay un anuncio que dar especial, ¿no? Exacto. ¿Cómo va a ser? Pero chévere, linda detalle. Vamos a hacer algo, ¿no hay ninguno? Me llegó la verdad que pensamos. Bueno, pues vamos a hacer.
No, pero yo siempre quiero que se hable. Sí, toca mejor. Sí, a ver. Yo les voy a pedir un favor, hermanos, ustedes me van a ayudar a orar por mí. Pues porque, ¿qué? Andaba como medio enfermo, como medio maluco ahí. No se notaba hoy como prediqué, ¿no? Como canté, más bien. Como medio bajito de energía físicamente. Pero quiero pedirles también que oren por mí y por mi esposa por este aspecto, ¿vale? Y además, porque pues como el diablo le gusta sabotear el culto, entonces dice, ah, venga, no enfermamos a los hermanos que la alabanza, no enfermamos a los que sirven a antes de orar, yo quería contarles que estábamos hoy haciendo una pequeña grabación. Entonces ustedes verán que teníamos aquí la camarita y todo el cuento, pero bueno, se cayó el internet, entonces no pudimos seguir grabando, pero quería aprovechar, ya me va a tocar para la próxima semana, pues que ustedes me ayuden a acompañar y mandar un saludo a los hermanos de Canadá y a los hermanos de Neymar. Bueno, era para eso, pero bueno, ya no se pudo, entonces la próxima semana, si Dios nos da licencia y si nos da tiempo, quería pedirles que invitarlos a que lo hiciéramos. Ahora sí le doy la palabra a mis cositas. Pero yo le pido que extienda las manos y que lo bendigamos. Padre, en esta mañana, Señor, yo te ruego, Señor, que tu bendición acompañe al hermano, Señor, siempre, en todos los momentos, Señor. Que el día martes es un día muy especial, Señor, también que termine su semestre, Padre. Que lo guardes en todas sus cosas, Señor. Que envíes tus ángeles del cielo que lo guarden y lo cuiden, Señor. Que tú lo bendigas de una manera poderosa, Señor, de una manera sobrenatural. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté con él, Padre. Te pido, Señor, también que le bendigas por todos estos años que Él te ha servido, Señor, en tu casa, Señor, que Él ha preparado la palabra para tu iglesia, Señor. Te pido que le des una bendición especial y sobrenatural, Dios. Llénalo de sabiduría y de tu presencia, Padre. Te lo pido en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya nos toca ahora sí, ya, gracias. Nos toca ahora sí despedirnos. Bueno, ahora, bueno, vamos a orar para despedirnos, por favor. Ya están todos listos, es que no hay nada más que decir. Vamos directo al grano, ¿listos? Estoy muy contento. La verdad sí me alegra, es la primera vez que veo la canasta del amor rebosando. Yo que no pero otra vez voy a tener una canasta más grandecita, ¿no? Sí, no se la rebosando. Sí, bueno. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Por favor, reciba la bendición de su Padre que está en el cielo, del Señor Dios Todopoderoso. Señor Padre, también te pedimos, Señor, en esta mañana que ahora extiendas tus preciosas manos, Señor, sobre tu pueblo. Llévanos en bendición y en seguridad y en paz a nuestras casas. Que tengamos, Señor, te pedimos esta mañana una semana llena de bendición, llena de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Señor, guárdanos a todos nosotros del mal y bendice, Señor, enormemente, Señor, todas las manos que han sido hoy aquí levantadas, todas las familias que están aquí representadas, todos aquellos que no pudieron venir, Padre, bendícelos también en el nombre de Jesús y aparejales el fiesta y el camino para que puedan venir, Señor, y recibir tu bendición también a la distancia en este día. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sea bendita nuestra entrada, nuestra salida, nuestros hijos, el fruto de lo que hacemos con nuestras manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se me corta la reunión. Ah, bueno.